Bendito es Dios. Amén, mis santos hermanos. Que el Señor les bendiga a todos en esta preciosa noche. Gracias al Señor porque nos da este privilegio de que podamos reencontrarnos aquí para que tratemos una vez más una parte de la palabra de Dios. Lo que vamos a considerar en esta noche es algo también de sumo valor en la palabra de Dios, pero también vamos a estar tratando este tema que se titula El alfarero y el barro. El alfarero y el barro. Así que, hermanos amados, en esta noche linda, amén, nosotros agradecemos muchísimo todos sus comentarios, todas sus opiniones, todos sus saludos, todas sus conexiones que ustedes están haciendo, poniendo a otras personas a escuchar palabra de Dios. Yo sé que Dios en esta ocasión se va a glorificar y vamos a estar todos edificados con su santa palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en el cielo. Dios mío, gracias te damos. Gracias en esta noche porque nos permite una vez más compartir esta palabra por esta plataforma. Bendícenos, Dios, Espíritu Santo, que tú trate con cada uno de nosotros y que nos ayude, oh Dios, a moldearnos, Señor, a tu santísima voluntad en todo lo que tú quieras de nosotros, de nuestras vidas. En el nombre de Cristo, bendice tu pueblo, Señor. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, pues vamos a estar considerando en el libro de Jeremías, capítulo 18, los versos del 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Aleluya. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, qué linda estas palabras, hermanos. Qué interesantes son estas enseñanzas. Bien, esta es una ilustración, santos hermanos. Una ilustración donde Dios es el alfarero. Está bien tácito esto, bien claro. Dios es el alfarero. Y, por supuesto, el pueblo de Dios representa el barro. Así que estamos hablando del barro y estamos hablando del alfarero. Hay varias cosas aquí, varias ilustraciones que también más adelante las vamos a ir dilucidando. Pero en este caso, formémonos la imagen, hermanos, de lo que es el alfarero trabajando con el barro. Dice, Israel era una sombra de lo que sería la iglesia. Por supuesto, cuando hablamos de Israel, estamos hablando también de la iglesia. Amén. Por eso, esta ilustración también aplica a la iglesia con el mismo sabor. Nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo, cuando tratamos este tema del barro y del alfarero, amén, pues lo vemos inmediatamente con el valor mismo con que el profeta Jeremías
lo trajo al pueblo de Israel. Aquí fue como que nos los trajo a nosotros. Y por eso ese gusto, ese sabor que nosotros de una vez encontramos en esta ilustración de que Dios está hablando con su iglesia. Amén. Dice, yo tuve el privilegio, este servidor tuvo el privilegio de trabajar varios años para una empresa alfarería. En aquella alfarería, pues, de vez en cuando entraba a la fábrica y veía lo que hacían y estaba al tanto de, aunque yo estaba en la oficina trabajando con los negocios, pero también conocí bastante de aquello, de cómo se brega con ese barro, todo ese sucio que se ve allí, hermanos, y todas esas cosas que ocurren en esa empresa. Amén. Y pues tuve ese privilegio y por ello conocí bastante de esto, de lo que es el barro y de lo que hacen los alfareros. Amén. Amén. Dice aquí, yo tuve ese privilegio y por eso tengo algunos conocimientos de aquello. Dice, si el barro, piensen esto, hermano, si el barro tiene muchas impurezas, la vasija que se construye con el barro se va a romper. Y no solamente la vasija, sino los materiales de construcción. Se hacen los ladrillos, se hacen los bloques, amén, para la construcción, se hacen las tuberías para la construcción también. Y todo este material pues se le da forma, amén. Y es aquí donde Dios trae esa ilustración con su pueblo, de la forma que Dios le da y el valor que tienen esas vasijas, cuando ya Dios, que es el alfarero, la ha hecho, la ha elaborado. De ahí que hemos de poner atención a la calidad del barro que vamos a usar. Tenemos que saber de esto, de la calidad del barro que se está usando, sabiendo que el barro somos nosotros. El barro somos nosotros. Entonces, de ahí viene que el barro hay que purificarlo. Y es en esto, mano, es un detalle. Cuando se busca el barro, se trae al sitio donde se va a trabajar, hay que purificarlo. ¿Cómo se purifica el barro? Bueno, hay varios métodos, pero uno de los métodos que más se utilizan es el método del lavado. Se somete esto a una serie de filtros, amén, con agua, ese barro, y entonces se le sacan todas las impurezas. Y una vez que ya se ha vuelto el barro a un estado más sólido, se empieza a trabajar con él, pero ya es un material limpio que ha sido purificado por el agua. Bendito sea Dios para siempre. Así que ese proceso de lavado a través del agua, dice que Dios purifica a su pueblo. ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Cómo lo purifica? Dios purifica a su pueblo con su palabra. Así que como el agua sirve para purificar aquel barro, Dios nos purifica a nosotros por medio de su santa palabra. ¿Qué dice la Biblia? Dice San Juan 17:17, dice, santifícalos, Cristo orando al Padre a favor de nosotros. Dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, purifícalo en tu verdad. Purifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios nos está a nosotros hablando cada día a través de su santa palabra. Dios nos está purificando a nosotros a través de su santa palabra. Por su palabra, Dios hace esta purificación en nosotros. En Efesios capítulo 5, versículo 26, dice el apóstol, dice que Dios ha llamado a su iglesia para purificarla. Dice, habiéndola purificado, o para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. Así que la palabra es la que nos santifica, la que nos purifica a nosotros. Yeah. Y en San Juan 15:3 dice Cristo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Así que cuando Dios nos habla la palabra, nos está purificando, nos está lavando, nos está limpiando, nos está a nosotros cambiando completamente y sacando todas las impurezas y entonces trayéndonos a este punto de pureza por su santa palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 15 al 16, nos habla el apóstol y nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para purificar, en otra palabra, para traer a nosotros cambios en nuestra vida. Amén. Para que nosotros verdaderamente seamos instruidos en esa palabra, hermanos. Seamos purificados. Amén. Para toda buena obra. Eso es la enseñanza de la palabra del Señor. Así que la palabra de Dios es para nosotros el agua. Aleluya. No podemos pasar por alto, hermanos, que así como el agua ablanda el barro, también la palabra de Dios ablanda nuestros corazones. Ablanda Dios nuestros corazones y los cambia entonces, cambia nuestras vidas una vez que ha ablandado nuestros corazones. No siempre estamos nosotros pensando, hermanos, en ese cambio que Dios ha hecho en nosotros, pero debemos darle nosotros tiempo al pensar, a que pensemos que Dios ha cambiado nuestros corazones. Antes éramos crueles, duros de corazón, amén. Y Dios en su misericordia, a través de su santa palabra, Dios nos va cambiando, nos va moldeando, nos va haciendo una persona nueva, amén. Y todo esto es porque la palabra de Dios ha trabajado en nosotros, amén. Dice aquí una pregunta que hacía yo. Preparaba una pregunta para la audiencia y decía, ¿ha notado usted que Dios le ha hecho algún cambio en su vida? ¿O usted se siente igual? ¿No sabe usted que Dios le ha cambiado su vida y ahora usted tiene un sentimiento nuevo? Bendito sea Dios para siempre. Dice, para que el barro sea sólido y útil, una vez que ya está purificado, amén, para que el barro sea sólido y útil, amén, hay que meterlo en el horno de fuego. Ese es otro detalle, hermano, de la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que ser, oiga, metido a ese barro, a ese horno de fuego. ¿Para qué? Para que el fuego, oiga bien, que son las pruebas, el fuego que son las pruebas, amén, a las que somos sometidos, haga un trabajo de solidez en nosotros, purifique toda impureza en nosotros que todavía pueden quedarnos, nos lava Dios con su palabra, pero entonces vienen las pruebas. Bendito sea Dios para siempre. Y ahí es donde la cosa se pone fuerte. En 1 de Pedro 1:7 dice el Señor, dice, para que sometida a prueba la fe de ustedes, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, bendito sea Dios para siempre, dice, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nosotros no podemos olvidar esto. Lavados en su santa palabra, purificados por el fuego.
No tenemos que asombrarnos, hermanos, como dice aquí el apóstol, que no nos asombremos de que tenemos que pasar por diferentes momentos en la vida, amén. Y es que Dios prueba, amén, nuestra fe. Tiene que ser probada, que el oro es probado, y aunque el oro es por un tiempo, el oro va a ser destruido. El oro que usted ve aquí, amén, un día va a ser destruido. Dios va a darnos un oro nuevo allá en el cielo, pero esa es otra clase de oro, amén. Sin embargo, en este caso, nuestra fe es más preciosa que el oro. Y esa fe, pues, es procesada por el mismo Dios. Dios quiere que usted y yo, hermanos, seamos verdaderos creyentes, puros, fieles, sinceros. Dice, en su amor por su pueblo, Dios seguirá trabajando. Dios, como alfarero, seguirá trabajando hasta convertirnos en vasijas útiles a cada uno de nosotros. Por eso Él dice aquí, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, dice aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros, cada uno de nosotros, somos ese barro, amén, en la mano del alfarero, que es el Señor. Pero ese alfarero tiene poder, tiene capacidad para cambiarnos, para hacernos útiles, amén. Y Dios quiere que cada uno de nosotros sea una vasija útil. Pídale al Señor, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta noche. Pidamos a Dios que Él nos transforme en verdaderas vasijas útiles, hermanos, para su obra, para servir en su obra en todo. Así que oremos al Señor, demos gracias por su palabra y a la vez pidamos, amén, pidamos por todos nuestros hermanos que están enfermos, que están necesitados de ese toque de Dios y de pasar ese proceso que Dios quiere que cada uno de nosotros pase. Así que oremos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el verdadero alfarero, el que verdaderamente cambia el barro, lo purifica. Dios mío, lo lava, lo limpia y entonces lo procesa para que seamos útiles. Y somos útiles, Señor, porque en tu mano somos útiles. No tenemos que dudar, Señor, ni creer que no lo somos. Sí, Señor, creemos, Padre Celestial, que en tu mano somos útiles, Señor, y vamos a servir y vamos a buscar, Dios mío, hacer nuestro trabajo para lo que tú nos has hecho, nos ha moldeado, nos ha purificado y nos ha pasado, Señor, por las pruebas para que seamos útiles en tu obra. Ayúdanos a creer, Señor, que somos útiles y que tenemos que servir y echar hacia adelante todo lo que tú nos has puesto, Señor, a hacer. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Dios mío, a tu iglesia, Padre Celestial. Mira, oh Dios del cielo, también trae bendición a aquellos hermanos que están enfermos, que están, oh Dios, en una situación que no se pueden valer por ellos mismos. Ten misericordia, Padre, bendícelos, oh Dios. Prospérale, Señor, ábrele puerta, Dios mío, y ten misericordia de tu pueblo cada día. Bendícenos, Dios, en esta noche y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, mis santos hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo a todos en esta preciosísima noche. En el nombre de Jesús. Amén.